Exacto. ¿Con el atajo tú crees? No. Ya me cansé. Ah, no. ¿Sabes qué? ¿Sabes antes? Se lo saca por acá. Para que me sea más decir. Hombre, yo estaría bien para sí. 16 son muchos, ¿no? Sí, sí. Pero además... Bueno, yo no corro, pero... Pero sí que... Porque como estuvo yendo... ¿Está yendo con zapatillas? No moverme. No, no, de tu hermano igual. Yo voy por aquí. ¿Puedes acortar? No. Sí, ¿qué pone? Pero han salido de la puerta de la iglesia. Anda. Adiós. Valeros, acercaros al Cristo, porfa. Gracias. No te vi. No, con él no, ¿verdad? Y ven así un poco de luz. ¿Llega Carlos? ¿Qué me espera aquí? Que viene mi amigo. Oiga, ¿no habéis ido al fútbol o qué? Nos reunimos como todos los años delante del Cristo. A nosotros nos hubiese gustado deciros que tenemos una muy buena noticia para el Cristo, pero de momento la cosa está con Príncipe de Viana y una peleilla en que esto tire para adelante. Tiene buenas pintas, pero el Cristo está muy maltrecho, entonces vamos a ver qué pasa. No se va a poder acercar porque está peligroso y está de derribo, y estas son nuestras terceras jornadas. El viernes por la tarde tuvimos una jornada de patrimonio en la que hablamos de los pergaminos y yo hice un poco de memoria hacia atrás, pero no puedo evitar, haciendo memoria, acordarme de quién falta hoy y todos los años ha estado con nosotros aquí. Entonces me gustaría que por favor le diésemos un aplauso enorme a Enrique, porque nos falta. Y bueno, nuestra visita más o menos preparada es... Mario nos va a contar un poco, viendo nuestro paisaje,
lo que Buenas tenemos. tardes. ¿No está la organización de la cabrería? Pero hemos puesto contar un poco, nos va a hablar del entorno y de nuestra tierra y por qué estamos así. Luego Carlos, que es nuestro arqueólogo de trama, y nos va a contar lo que hemos hecho este año. Iremos primero a lo que es lo de todos los años y luego a la abadía, que ha estado muy bonita. Luego iremos a casa del tío José, que muy amablemente nos va a enseñar su casa. Gracias. Vale. Bueno, amablemente no, nos hemos apuntado. Y luego iremos a la plaza, porque los chicos de la Orden de la Jara están preparando para hacer un combate y tendremos una merienda, ¿vale? En la Plaza Vieja, donde bailan las chicas de las danzas. ¿En la plaza o en la calleja? En la Plaza Vieja. Ah, la plaza, vale. ¿Vale? Bueno, Mario, son todos tuyos. Y os doy las gracias a todos por venir aquí. Muy bien. Bueno, aquí tenemos buena resonancia porque tenemos aquí nuestro gigante del pueblo, ¿eh? Entonces lo que os va a contar aquí va a ser que lo más importante va a ser este punto, el río y lo que era Caparroso. Quiere decir que si ahora vamos a las historias que había atrás, que era muy complicada para vivir, estoy un poco nervioso porque, claro, con tanta gente importante, es la primera vez que abro. Bueno, pues si nos tendríamos que situar aquí a vivir, pues bueno, ¿qué encontraríamos aquí? Es decir, pues bueno, tenemos un arco muy grande, aquí tenemos una altura de 446 metros de altura, dominamos lo que es toda la ribera, bueno, inmenso, es increíble lo que se ve de aquí, porque mucha gente no aprecia. Entonces tenemos el río que viene del este y se va al oeste, entonces el río mismo nos hace una gran frontera. Entonces, ¿qué diríamos? Pues bueno, vamos a hacer un sitio defensivo, ¿eh? Dice que alguna vez había, bueno, un castillo, y yo creo que sí que lo había, ¿eh? Sí, está documentado, y la importancia que tenía este punto para el Reino de Navarra y lo que era, pues en las épocas estas de la Edad Media, de la conquista, pues bueno, esto era fronterizo. Hay un poco porque bueno, con tanta gente importante. Y lo que consiste es, pues bueno, pues lo que he dicho. Desde aquí podríamos ver el Monreal, podríamos ver también pues lo que es el Carrascal, podríamos ver su web, podríamos ver pues podríamos esto, ¿cómo se llama? Tafalla, Olite, Pitillas. Aquí no lo vemos, pero de allá arriba sí que lo veríamos, ¿eh? Eso mirando al norte. Y si miramos al este, pues veríamos desde allá arriba una muy importante de pueblo. Pues está Mélida, está la Bardena Real, que tiene una historia muy grande. Bueno, Mario, cuéntales dónde limita Caparroso por todos los sitios, ¿no? Sí. Eso sí lo controlas tú muy bien. Sí. Venga, pues cuéntales. Claro, Hombre, pues limita con Aragón, claro, limita Francia. claro. Eso Navarra. ¿Y Es Navarra. Caparroso hasta dónde nos extendemos? Bueno, Por aquí. de Caparroso nos estiramos de aquí pues hasta las Bogas de Aragón. Nos extendemos. Claro, pues me ha ido un poco lo que Bueno, sé. tranquilo. Ha ido, es verdad. ¿Qué cosas es el directo? ¿Qué cosas es el directo, de verdad? Pues bueno, pues esta zona pues eso, pues era estratégica en las épocas complicadas de la Edad Media. Entonces el río, pues imagínate que querían cruzar del norte al sur, ¿no? Claro, el río en aquella época estaba incontrolable, bajaba un mar de agua, ¿eh? Entonces si querías cruzar, aquí este punto y un puente que había allá, que además yo creo que era acastillado en el puente, a ver quién podía pasar, si no, pues aquí pasaba el que tenía que pagar, porque dinero. el que tenía dinero. ¿Sí? Pues El pergamino. Bueno, El pergamino del... bueno, ya está. pues ahí. No te preocupes, Mario. Bueno, pues entonces, poco a poco nos bajamos hasta el yacimiento, Carlos. Yo prefiero que vayan sin pantalón porque es más Sí.
Entonces, para el reino de Navarra, esto era lo principal de Navarra. Vale, lo principal de Navarra. Luis. Luis. Qué viejos son los árboles. No grabes que se va a romper la... Me pondré nervioso también. Tampoco está acostumbrado. Entonces nada, solamente contaros qué estamos haciendo aquí. Muchos de vosotros habéis venido otros años, más o menos ya sabéis cómo es el yacimiento. Va a hacer una pequeña introducción para aquellos que no hayáis estado nunca y sabéis un poco dónde estamos. Que es todo esto, que ya veis que estamos en obra. Evidentemente no está terminado. Entonces os cuento un poco qué es este edificio de madera y las excavaciones que están debajo. Bueno, simplemente contaros, para los, ya os digo, los que nunca habéis estado aquí, que aquí tenemos un yacimiento arqueológico muy grande. Aquí está, bueno, ya veis, en las zonas que hemos estado excavando, aquí veis una calle, ¿no?, por donde estamos. Aquí luego os podéis asomar, hay restos de edificios. Yo estoy sobre un muro ahora para que podáis ver. Y esto responde a una sucesión de casas que hay aquí. Aquí es un antiguo poblado, el primitivo Caparroso, que de lo que sabemos, más o menos de momento, por una serie de sondeos que hemos ido haciendo y las excavaciones que estamos realizando todos los veranos con los voluntarios como Yasmina, que vienen todos los años a excavar en agosto, con muchas ganas, trabajando muy bien además. Pues lo que vemos es que más o menos todo este valle, lo que podéis, bueno, los que sois de aquí conocéis muy bien todos estos barrancos que se han ido abriendo, cómo se ven estos de muros cortados, ¿no? Se ve también, si andáis por el suelo, muchos trocitos de cerámica. Entonces eso es lo que nos indica que aquí evidentemente ha habido un poblado, y eso es lo que nos llevó a empezar a hacer sondeos y a excavar, ¿no? Para ver qué poblado había habido aquí. De lo que hemos ido pudiendo conocer, lo primero es que la cerámica que recuperamos de los estratos y las excavaciones, la cerámica lo que nos da es la cronología, la época del yacimiento. Y en esta época del yacimiento, más o menos, sabemos que es algo que un poblado que se funda hacia el siglo IX aproximadamente, y que en algún momento hacia mediados del siglo XIII, y probablemente no llegue hasta el XIV, se abandona. Entonces tenemos aquí un pueblo de época medieval que, como os digo, lo primero que nos llama la atención muchísimo es la extensión, porque estamos hablando de una fundación del siglo IX bastante temprana, y un pueblo que ocuparía 6 hectáreas aproximadamente. 6 hectáreas, ya os digo, es un poco este valle que ahora mismo domina el Cristo, solo que el Cristo es posterior al pueblo. Una vez que se abandona este pueblo, se construye el Cristo y veremos por qué. Luego vamos a ver el segundo punto que estamos excavando, donde está la abadía, y os cuento exactamente qué es la abadía, pero ahora os digo que es un poco el germen, el nacimiento de este primer pueblo, desde el primer Caparroso. Estamos aquí viendo que Caparroso nace aquí, en el valle en el que estamos, ¿no? Excavando, ya os digo, en estas zonas, lo que encontramos es las viviendas, las casas de la gente, evidentemente, que vivía aquí, los útiles, lo que utilizaban, lo que se conserva, evidentemente, porque gran parte de los útiles serían fundamentalmente platos, vasos no, pero platos, tenedores, muchísimos aperos útiles en madera, en cuero, etcétera, etcétera, que todo eso ha desaparecido, pero lo que se conserva, los metales, sobre todo la cerámica, que es muy abundante, es la que nos aporta la mayor parte de la información. En la excavación arqueológica lo que hacemos es ir desmontando las distintas capas constructivas o de abandono que se van acumulando una sobre otra. Eso las vamos desmontando en orden. Entonces, primero lo que estamos haciendo es ver el momento de abandono del pueblo, retrocediendo en el tiempo de la excavación hasta ver el momento de la fundación. Y esto es lo que estoy resumiendo así un poco de manera bastante resumida. Ahora, si queréis, podremos ver, bueno, cuando termine os sumáis y veis un poquito el área excavada. Lo primero que tengo que decir, que ahora mismo está para no enseñar, está súper sucia. Súper sucia porque está por un lado tapada con estas telas que lo que hacen es proteger los restos, y por otro lado porque
este verano no hemos excavado aquí, sino simplemente nos hemos dedicado a hacer este edificio de madera que veis que está en construcción. ¿Y esto qué es? La excavación de esta parte del edificio está terminada. En los años anteriores se terminó la excavación y las casas están construidas con unos zócalos de muros de piedra, que es muchas de las casas antiguas del pueblo, en todo este pueblo son así, que son zócalos de piedra, y a partir de entonces las paredes se cambian, no, paredes de tierra directamente. ¿Qué ocurre? Que este tipo de arquitecturas se abandonan, que no mantenimiento, que no tienen tejado, las paredes de tierra se caen y colmatan todo de tierra, y pasa pues lo que estamos viendo aquí. Esta ladera de hierba, etcétera, etcétera, que vemos ahora, tenemos una sucesión de casas. Evidentemente no da ninguna sensación, pero si andáis por allí de repente veréis dos piedrecitas que están alineadas. Si sigues, de repente hay un muro, luego otro, y tendríamos el pueblo del cual os estoy hablando. En los barrancos, como he dicho antes, se ve muy bien la sucesión de muros cortados por la erosión natural, donde puedes ir viendo también esta sucesión de casas, y lo que estamos viendo es ese poblado del cual os comento, que además de ser muy grande en extensión, tendría que tener también un montón de habitantes, porque había una densidad de edificios muy grande. ¿Y por qué? Porque aquí el poblado, en lo que conocemos, evidentemente es una pequeñísima parte, se organiza con una serie de caminos centrales, como este en el que estamos ahora mismo pisando, en los cuales hay una sucesión de fachadas unidas unas a otras y luego medianiles que las casas comparten. Esto quiere decir que había una sucesión de distintas casas apoyadas unas en otras, ¿no? O compartiendo el medianil de una casa y otra. Eso nos da una densidad de población muy elevada. Entonces, un poblado muy temprano, muy grande, con una densidad de población muy elevada, nos está hablando de que este punto, como nos decía Mario, no es cualquier punto. Quiere decir que esto era un pueblo en el cual se establece gente pues, para cultivar las tierras y vivir. Hay otra razón, una de ellas y fundamental es que ahí está, como decía Mario, el paso del río Aragón, que tiene un paso, tiene un vado. El escudo de Caparrós hoy en día sigue siendo un puente. Entonces, ese paso, que es un paso muy estratégico y fundamental, está dividiendo clarísimamente lo que es la Navarra Media con la Ribera. Y ese paso es un paso obligado, es un punto estratégico porque comercio, gentes, ideas, ejércitos, todo el mundo y todos los movimientos de cualquier índole que se trasladan de norte a sur de Navarra tienen que pasar por aquí. El paso ahora mismo fundamental, lo más importante, es la autopista, que la hacen hace 30, 40 años, no sé muy bien cuándo la hicieron, y es cuando las comunicaciones se trasladan hacia allí, se trasladan hacia el Valle del Ebro, porque hasta no tener hierro y hormigón es dificilísimo hacer puentes en un río tan grande como el Ebro. El siguiente vado importante del Ebro, aquí tenemos el vado importante del Aragón, perdonad, y el siguiente vado importante del Ebro es Tudela. Entonces nos está dibujando perfectamente el eje. Es mi hijo, así que el eje de comunicaciones norte-sur, lo que están dibujando aquí los puentes en este caso. Y las poblaciones importantes, Tudela continúa siendo la capital un poco de su entorno, y en aquel momento, en la Edad Media, Caparrós era la capital de este entorno. Ya os digo, porque por aquí pasaba todo, lo bueno y lo malo, porque también si había una invasión, evidentemente pasaba todo. Y ahí viene el puente fortificado, viene el castillo, que en los documentos nos hablan, viene otro castillo que los puentes árabes también citan, que a ver si lo encontramos algún día, yo creo que sí. Mario está convencido y de esto sabe mucho. Y bueno, y después, ya nos vamos un poquito por el resumen hacia el final, la del primitivo Caparroso, ¿no? Ya os he dicho que este se abandona hacia finales del siglo XIII, probablemente y eso, yo os he dicho que se abandona. Cuando estamos excavando no vemos estratos de destrucción. Cuando su entrada, antes me preguntaban, de Navarra hacia mediados del siglo XIX, Barrasa, que se abandona, y eso excavando
los restos que encontramos y luego también la manera de tratarlos. Una vez excavado todo este entorno, que es parte de 2 edificios, y ahora os cuento un poquito qué son. Una vez excavados, los alzados que quedan, algunos de ellos son de adobe, de tierra y de yeso. Hay unas materiales que queremos ver. ¿Qué pasa? Son materiales que si los dejamos a la intemperie se arruinan, desaparecen. Entonces, cuando tú excavas en un yacimiento, es fundamental excavar y consolidar para conservar. Claro, si excavas y lo dejas ahí, evidentemente desaparece, que es lo que no queremos que ocurra. La manera de conservar este tipo de materiales, como son el adobe y el yeso, es protegerlos de la lluvia. De ahí que tengamos que hacer un tejado. Esto, de hecho, es una de las obligaciones que nos impuso Príncipe de Viana para conservar los restos que estamos excavando y que estamos sacando. A partir de entonces, una vez que supimos que había que poner un tejado, empezamos a darle vueltas al asunto. Tú puedes hacer 4 palos y una chapa y ya tienes un tejado, ¿no? Entonces, lo que decidimos hacer es todo esto que yo os estoy contando. Si el día de mañana viene alguien a visitar el yacimiento y quiere conocerlo, no quiere enterarse, hay que contarlo pues por medio de paneles o de alguna manera similar. Claro, no podemos estar aquí todos los días, pues si viene alguien, evidentemente ya me gustaría a mí. Entonces, lo que hemos hecho es que ese edificio que teníamos que hacer, esa cubierta, hacer a los restos del agua, fuera parte de la explicación. El edificio este que hemos empezado a construir, que podríamos terminar esta semana probablemente, es lo que se llama así, una restitución volumétrica, es el palabra que se utiliza, y es directamente que el edificio que elevamos hacia arriba tiene, según los estudios que hemos podido hacer y de alguna manera más o menos aproximada, el mismo volumen que tendría la casa original. De esta manera, cuando venimos hasta aquí, vemos el interior, vemos los cimientos y lo que queda de la casa original, y mientras nos alejamos y nos acercamos vemos ese volumen que tendría la anterior. ¿Cómo lo sabemos? Porque esta casa tiene 2 escaleras, 2 tramos de escalera. Evidentemente había un segundo piso. Evidentemente la escalera subiría a ese segundo piso. ¿Por qué tenemos tejados a un agua y en este sentido? Porque, como os he dicho antes, son casas que están adosadas unas a otras, con lo cual nunca van a tener los tejados a 2 aguas, sino que siempre tejados a un agua. Y además este es un tipo de arquitectura que nace, para que os hagáis una idea, en la Edad del Hierro, y es una arquitectura que se va haciendo recurrentemente pues prácticamente hasta el siglo XX. O sea, es un prototipo de urbanismo y de una manera de construir completamente usual y completamente normal, pues porque es muy bueno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, vemos los tejados a un agua, vemos la altura de los 2 pisos que tendrían los edificios y los volúmenes que nos lo dan la partición de los pilares. En este caso tenemos la parte más elevada, que es un edificio, fue un edificio. No creo que sea una casa porque tiene una planta descomunalmente grande. De hecho, no hemos terminado de excavar toda la planta en extensión porque se nos va hacia los 2 lados y hacia el fondo. En extensión es tremenda. Probablemente sería una casa noble. Ojalá os pudiera decir algo más, pero no sé. No es una casa normal. Y luego esta segunda parte, en algún momento, perdón, que debió ser parte de este primer edificio, se colmata. Ahora se ve rematadamente mal la sombra que veo. Espero que esté perfectamente limpio. Esta parte, lo que era una antigua estancia, una habitación o lo que fuera, de repente se dedica a la producción artesanal de cerámica. ¿Por qué? Porque todo esto es un horno de planta cuadrada y luego tiene unos muretes que lo que están haciendo es una parrilla. ¿Para qué? Para poner un fuego, probablemente estaría en lo que ahora mismo es la calle de Canto, un horno que echaría el tiro del horno, todo el calor, subiría por esa parrilla y a partir de entonces la cerámica se cocería en alto. Para hacer estos hornos en esa parrilla se ponía la cerámica fresca y se cubría con tejas, ramas, y a partir de entonces el calor subiría y acabaría cociendo la cerámica. Eso que nos dice que esta parte durante todo el momento en que esto fue un horno no tenía tejado, estaría evidentemente abierto. Y en algún momento en el que este edificio, que ya os digo que debió ser una cosa noble, no sabemos exactamente qué, estaba pues, de capa caída, porque una de sus estancias directamente se dedica a eso, de capa caída, o que se dedican a hacer cerámica. El horno es realmente grande y no sería cerámica desde luego para su casa. Esto es una producción artesanal evidentemente, pero con cierto carácter industrial, porque de estos hornos se
muchísima cerámica en una sola tirada, con lo cual nos está dando, aquí se dedicaban entre otras cosas a la fabricación de cerámica para el comercio. Entonces ya sabemos que tenemos comercio y una producción más o menos industrial, lo cual no es poco porque hornos de este tipo se conocen muy poquitos, con lo cual quiere decir que la cerámica que se fabricaría aquí no sería para vender en el Caparroso antiguo, sino probablemente en todo un área de extensión que a base de diferentes estudios, estamos un poquito en ello, probablemente sea bastante grande. Ha quedado ocupando gran parte de la Ribera, hasta Orete, Tafalla seguro, y en momentos tardíos muy probablemente hasta Pamplona. O sea, con lo cual, la cerámica que aquí se produciría pues no sería menor el asunto. Y bueno, la restitución volumétrica que os comento viene a raíz de un proyecto amplio de darle vueltas a la cabeza de no cómo enseñar esto, cómo enseñar todo el nacimiento. No vas a excavar las 6 hectáreas, estaríamos toda la vida, tendrían que venir nuestros hijos, nuestros nietos a seguir excavando. Entonces, de un yacimiento muy grande, lo que queremos hacer es hacer 2, 3, 4 puntos muy concretos de este yacimiento que sean los que a través de 4 puntos concretos y visitables te hagan una idea de cómo sería todo el yacimiento. Y en cada uno de estos 3-4 puntos hacer lo mismo, la restitución volumétrica, ¿no? Levantar en altura lo que debieron ser esos edificios que protejan los restos. Con esto que ganamos, el día de mañana, cuando el Cristo esté por fin rehabilitado, que será pronto, seguro, muy más, efectivamente, que el propio Cristo sea el punto de partida del cual ver el Cristo con su yacimiento. El Cristo está ahí y nos lo explica los restos que estamos viendo. Con lo cual, desde el Cristo podrías ver los 4 o 5 edificios en altura que te dan un poco idea de cómo debió ser todo el pueblo. Porque aquí explicaremos que vivimos en esta línea de edificios, en estas alturas, y a través de algún dibujo o de alguna manera decir, pues esto iría hasta allá. Hacia allá otra calle con otros edificios, hacia allá lo mismo. Entonces ves 3 o 4 ejemplos del paisaje y a partir de ahí tú en la cabeza ya te haces el yacimiento o el poblado más o menos completo. Y bueno, os cuento ahora el segundo punto que hemos empezado a excavar y por qué, ya os lo voy a contar allí, porque si no me voy a quedar sin cuerda ya. Aquí no solamente para que sepáis, lo que falta de este edificio es poner el tejado, el que va a hacer que no entre agua, obviamente entonces ya limpiar perfectamente todo el yacimiento para que se vea y se entienda, explicarlo con algún panel, ya veremos cómo, y las paredes van a ser una valla, que la valla que nos permite evidentemente ver el interior, que se quede protegido, que no sea accesible, y bueno, pues permitir que pase la luz, evidentemente, esto es obvio, y las vallas paredes, con lo cual conseguimos un edificio calado que nos permite ver los restos y las paredes desde lejos, la valla está puesta, diseñada para que se vea, para que tú veas efectivamente que haya había algo, que sea una pared y que se pueda entender algo mejor que ahora que es el edificio. Y la sucesión de edificios en los distintos puntos acabará haciendo que se pueda entender más o menos lo que sería todo el yacimiento. Ahora si queréis, los que no lo contáis sobre todo, echar un vistacillo, ya veréis que una de las cosas que llama la atención es el estado de conservación excepcional de algunas cosas como las escaleras, por ejemplo, y parte de los muros, donde se ven alzados de casi 1,70 m. Si veis otros yacimientos de época medieval, esto es excepcional. Hay muy pocos que conservan este tipo de alzado y tiene que ver con aquellos muros de adobe que se derrumban y una vez derrumbados protegen perfectamente lo que había debajo. Y cómo se construía, que es como podemos ver ahora algunas casas también de Caparroso, donde no hay grandes vigas, no hay grandes árboles que nos permitan hacer, ¿cómo se dice?, forjados de grandes maderas, eso se suplía haciendo arcos. Entonces los arcos nos están sujetando el forjado de arriba y luego ya se pondría el techo. Entonces si queréis echarle un vistacillo y luego nos vamos a ir hacia la abadía que está por allá. Pero cambiar, tía, la casa no sobra. Vamos a cambiar todo. Si se traen que salían gallos y le digo a sacar una cara tú. Sacar una cara. Campeones.
pues se va, yo creo que se va hoy y se va a ir este porque es su último día. Los nervios son malos compañeros. Bueno, he dicho, bueno, abandono porque es que ni vivo hacer. Bueno, ¿qué? Más adelante estaba ahí el Rafa. Segundo punto que os estaba comentando ahí arriba, a ver si no me falla esta, de ese proyecto que os decía de conseguir 3-4 puntos del yacimiento este tan grande que podamos excavar para dejar visitable con un edificio que nos cuente cómo es en altura. El segundo punto que elegimos evidentemente es este, porque los documentos que nos hablan de la fundación de Caparroso nos hablan que Caparroso en su día fue una abadía con casas de la abadía, en un documento del siglo XI. Entonces una abadía dependiente de Santa Fe de Conques. Santa Fe de Conques, ya sabéis, en Francia. Una de las maneras de extender la población era eso, que desde un monasterio importante, como es en este caso, hicieran distintas delegaciones. Qué casualidad que vinieran a hacer la delegación justo al punto estratégico. No es una casualidad, evidentemente. Es una manera de asegurar el terreno y muy probablemente tenga que ver con la cristianización en ese contexto todavía del mundo islámico y medieval. Para eso tenemos evidentemente que este punto es fundamental porque está ahí el río Aragón. El río Aragón no solamente separa la Navarra Media de la Ribera, sino separa lo que en su día fue, Nico, por favor, sino separa lo que en su día fue una de las fronteras más estables entre el mundo islámico y cristiano. Y Caparroso es justamente ese punto. La documentación del siglo XI nos habla de esa fundación de Santa Fe de Conques, de esa delegación de una abadía con sus casas. Prospectando todo este entorno, una vez que hemos empezado a conocerlo a través de la cerámica y de la cronología que os estaba hablando que nos aporta la cerámica, vimos que aquí esto es una iglesia, donde estamos ahora. Es una iglesia por varios motivos. El primero es un edificio de nave única, bastante ancho, que está exactamente en posición este-oeste. Las iglesias siempre están en una orientación, bueno, de hecho están orientadas, directamente orientadas quiere decir mirando a oriente. Están situadas este-oeste. Y además, debajo de donde estáis todos vosotros, está lleno de enterramientos, de esqueletos. ¿Por qué? Porque es el cementerio asociado a la iglesia. Esto es, a partir del siglo IX, es la manera usual de que nazca un pueblo. Es lo primero, evidentemente, una civilización cristiana, montar una iglesia. A partir de la iglesia nacen las casas a su alrededor y es una iglesia parroquial que se llama, como parroquias que existen hoy. O siguen existiendo, ¿no? Las parroquias al final es la iglesia cabecera de un barrio en concreto, o de un pueblo si solamente tiene una iglesia, ¿no? Es exactamente lo que tenemos aquí, es el momento de fundación. He destapado un poquito el suelo para que veáis que lo que se conserva es el suelo de yeso. Es un suelo de yeso que, así como aquellas escaleras tenían una conservación espectacular, este 3/4 de lo mismo. En su día, una vez abandonado, se debió derrumbar todo y aquí se quedó el suelo protegido. Hablo del suelo y no hablo de los muros, que evidentemente al ser un edificio que debió ser muy alto y probablemente con alguna cubierta en piedra, una bóveda de cañón, como las iglesias románicas, como es esta al uso, debería tener unas paredes muy grandes, muy gordas, para poder sostener todo ese peso de la bóveda, que es como son las iglesias románicas. ¿Qué ocurre? Aquí, en este terreno, es muy difícil conseguir buena piedra de construcción, con lo cual, en el momento en que esta iglesia se abandona, se desmantelan los muros hasta los cimientos. En un par de sondeos que hicimos a cada lado del suelo, vimos perfectamente cómo estaba la caja del desmonte de muro, el hueco que dejó el haberse llevado todas las piedras. Entonces, como os he comentado allá arriba, todo lo que estamos viendo, tanto allí como aquí, es previo a la construcción del Cristo. ¿Qué pasa? Muy probablemente todas las piedras de esta iglesia ahora mismo están en el Cristo, porque en un sitio donde hay muy poca piedra de manera natural
buena para la construcción de este tipo de edificios, como es la arenisca que ahora mismo podemos ver en la parte baja del Cristo. Hay muy pocas canteras y además la que estaba aquí ya estaba trabajada, con lo cual evidentemente desmontas estas piedras y te las llevas allá arriba. En las casas del pueblo podemos ver muchas otras piedras, pues con talla, con restos de haber sido el dintel de una puerta, alguna cosa así, que evidentemente están reutilizadas. Es fácil que alguna de esas piedras hayan estado aquí, hayan estado luego en el barrio alto, del barrio alto le hayan pasado al pueblo. Eso es absolutamente normal porque es todo el reciclaje que ahora es muy moderno, antes lo conocían perfectamente, ¿no? Que es la manera lógica, además de construir y de reutilizar los materiales, máxime en unas épocas donde todo el trabajo se hace a mano. En vez de irte a la cantera con un pico, pues evidentemente tienes una ruina con materiales, los aprovechas, que es lo más lógico. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí es una iglesia, germen de ese primer caparroso, que os estoy mintiendo porque no es el primero. Tenemos materiales desde época romana aquí que nos hablan de ocupaciones esporádicas. Este punto os he comentado que es estratégico, ha sido estratégico durante toda la historia, con lo cual siempre este alto de aquí ha estado más o menos habitado y más o menos dominado durante toda la época, pero en el momento de toda la historia, perdón, pero en el momento en que ya se organiza un pueblo, una entidad suficiente y una entidad, ¿cómo se dice?, pues desarrollada políticamente, como es un municipio, como es un pueblo, nace aquí. ¿Y qué tenemos aquí? Ahora mismo vemos solamente un suelo de yeso de una iglesia, pero que responde a ese documento que nos dice que Santa Fe de Conques manda una delegación de la cual nace una abadía y las casas de la abadía. Este es uno de los pocos sitios donde conservas el edificio fundacional del pueblo. O sea, Caparroso nace por este edificio, por este suelo de yeso que tenemos aquí. Con lo cual, pues tiene su importancia porque nace exactamente el pueblo aquí y lo tenemos documentado. Confrontas el documento del siglo XI con el resto arqueológico. Entonces, es una de las pocas veces que se tiene la suerte de que esto ocurra, y cuando hagamos aquí el edificio de restitución volumétrica, aquel edificio de madera que vemos ahí incompleto, aquí se pueda hacer, ojalá, lo mismo. Se hará primero un edificio de madera que respete la altura de lo que debe ser esta iglesia románica y donde se verá perfectamente que es una iglesia, porque allí donde estéis vosotros es el ábside. Esa es una pared curva, con lo cual ya estás viendo que tiene unas dimensiones y una morfología que no es una casa en cuanto la veas desde lo lejos, y además muy probablemente se podrá identificar enseguida con una iglesia. Con lo cual, el día de mañana, desde el Cristo, se podrá ver allí un edificio, se podrá ver aquí una iglesia. Con lo cual, en la cabeza, tú mismo ya estás viendo ya lo que fue, aquel pueblo primitivo de Caparroso. De lo que excavamos aquí en verano, además del suelo, que fue limpiar el suelo, algunos materiales que nos llevamos, que nos hablan también del momento de abandono, que vuelve a ser mediados del siglo XIII, no creemos que llegue hasta el XIV, materiales cerámica básicamente, y materiales de construcción que nunca fueron reutilizados. Por ejemplo, ahora estoy viendo esta piedra de aquí en concreto, que es una piedra de arenisca rota, por eso nunca se la llevaron, pero veis que tiene perfectamente trabajadas todas las caras. Esto sería un sillar que completo, sería un sillar ¿cómo se dice?, rectangular, de manera cúbica, que está perfectamente trabajado por todas sus caras. Es un material de construcción muy noble, un material de construcción muy bueno y muy cuidado. Eso nos está hablando a través de solamente una piedra, ¿no? Evidentemente tenemos que imaginar cómo serían todas las demás y con ello el edificio. Entonces sabemos que era una iglesia pues de mucha calidad, evidentemente. Entonces nos podemos imaginar un edificio románico pues a la altura de cualquier otro. No hemos encontrado, ojalá se puedan encontrar, por ejemplo, las partes nobles o las partes que tendrían decoración escultórica. Probablemente la portada, capiteles, etcétera, etcétera, estarían trabajados y esculpidos. No los hemos encontrado. Como bien os hemos dicho, lo que hemos visto hasta ahora, que el momento de abandono de todo este poblado fue ordenado. Probablemente, ojalá, algún día se puedan encontrar esas partes escultóricas que os digo, porque sería una gozada. Y se podrían encontrar por un motivo muy concreto. Claro, cuando se hacía escultura, normalmente en las portadas se solían esculpir motivos religiosos. Pues eso, muchas veces es ¿cómo se dice?, el día del juicio final, ¿no? Bueno, cualquier pasaje de la Biblia. ¿Esto qué es? Que los personajes ahí esculpidos son sagrados. Suelen ser santos, suele ser Jesús, la Virgen, San José, etc. Como son sagrados no se destruyen. Muchas veces lo que hacía
en lo que se hacía en un momento de abandono, es hacer un agujero y enterrarlos cerca del altar. Cerca del altar, ¿por qué? Porque al haber habido un altar, es un terreno sagrado. De hecho, es un cementerio precisamente por estar en sagrado. Por eso los cementerios están al lado de las iglesias. Si hicieron eso en su día y lo encontramos, pues sería una gozada absoluta, pero bueno, esto es arqueología ficción, si es que se puede utilizar ese término. Pero bueno, eso sí que nos daría una información también un poco del carácter monumental que debió tener esta iglesia, que sí que la conocemos en la parte arquitectónica y nos falta en la parte escultórica. Si algún día lo encontramos, haremos una fiesta grande, lo aseguro. Y por terminar aquí, simplemente, además del edificio que vemos ahora, que por cierto debía ser más largo, nos está hablando también de una iglesia para la época muy grande. Otra vez nos está remitiendo a que aquí vivía mucha gente. Era más largo porque aquí los barrancos ya se han llevado parte de los pies de la iglesia. Vemos aquí luego los suelos cortados. Otra de las cosas que hemos hecho durante la excavación de este año, que la excavación de este año ha sido hacer el edificio de madera y luego centrarnos en este punto, es excavar, mira ahí, ¿dónde estás tú de pie? Esa losa de piedra, no lo puedes seguir tranquilamente, era para que lo vieran todos. Esos son tumbas, son enterramientos. Os he dicho que debajo de todos vuestros pies hay miles de muertos, miles de enterramientos, estamos en un cementerio asociado a una iglesia, y lo que hicimos fue excavar algunos de esos muertos para ver cómo son los enterramientos que aquí había. Y entonces hemos visto que son enterramientos que se llaman encistas, que son en cajas de piedra, con tapaderas de piedra, una especie de sepulcros construidos, donde por ejemplo vemos las tapas, un poquito más hacia allá, luego si queréis os subáis, vemos las paredes de otra de estas cistas, y dentro los esqueletos, los individuos enterrados exactamente igual que la iglesia, también orientados en sentido este-oeste. Entonces, esto que nos da una información fundamental de que es una necrópolis cristiana y medieval. La tipología de estos enterramientos va aproximadamente entre el siglo X y el XIV. Durante toda esa época se enterraron así. Digo que tiene bastante importancia de saber que son enterramientos cristianos porque aquí estamos en ese punto todo el rato, de frontera entre el mundo islámico y cristiano. Entonces podíamos tener la iglesia que se podía haber estado sobre alguna antigua mezquita, que es algo absolutamente habitual, donde hay un edificio de tradición religiosa, puede cambiar la religión, pero normalmente el sitio se perpetúa. De hecho, muchas veces debajo de iglesias hay mezquitas, debajo de esas mezquitas hay iglesias paleocristianas más antiguas, y debajo de esas iglesias más antiguas normalmente hay templos romanos, para que se hagáis una idea. Donde ha habido un punto sagrado, aunque cambie el rito, aunque cambie la religión, el punto continúa. Podía haber sido el caso este y por eso nos interesaba especialmente los enterramientos. Porque en los enterramientos del mundo islámico se entierran de perfil y mirando a la Meca, mirando al este. Los enterramientos cristianos se entierran boca arriba y en sentido este-oeste. Este-oeste con los pies al este y la cabeza al oeste. Porque el enterramiento, el muerto en este caso, se entierra mirando al este, que es mirando hacia el nacimiento del sol. Es un tipo de ritual que nace de época pagana. De hecho, la simbología que tiene es muy obvia y muy bonita, porque se enterraban ya en época pagana mirando al sol. ¿Por qué? Porque el sol nace todos los días y muere todos los días. Es el símbolo máximo de la resurrección. Tú lo que buscas enterrando a tu familiar, a tu ser querido de esa manera, es un símbolo de resurrección, ¿no? De esperanza en otra vida, que evidentemente llega al mundo cristiano y lo cristianiza, sigue creyendo exactamente lo mismo, pues, pero ya en el cielo, etcétera, etcétera, con otras maneras de explicarlo, pero exactamente el mismo tipo de rito, el mismo tipo de explicación, y por eso se sigue enterrando de esta misma manera. Ya os digo que es un rito de época romana, que seguimos haciendo hoy en día. Estas cosas que se perpetúan muchísimo y que a nosotros nos dan muchísima información. Bueno, todo este rollo era para deciros que al final, después de excavar varios enterramientos que elegimos en esta zona, porque son los que están cortados por las zonas donde se van erosionando, para estos enterramientos que iban sufriendo, que se iban degradando, poder verlos antes de que se vayan destruyendo, es los que nos aseguran tanto el carácter cristiano fundacional de este edificio, este en principio de momento hasta hoy no hemos visto nada islámico por aquí, y la época que ya os digo que concuerda con toda la cerámica que vemos del yacimiento, que más o menos enlaza entre el siglo IX, IX, X y hasta el XIII. Y se me ha acabado el rollo, básicamente. Si queréis alguna preguntilla, pues aquí estoy para
para lo que queráis. Mira cómo corre Marcos y tengo el coche en la iglesia. Aquí los ranchos. Aquí viven Pero a mí eso me suele salir 20 y medio. ¿El grupo es el que dices tú? No. Pero muy lento. Salir por ahí. Sí, pero no, como tiene la silla. Podemos saber tu abuela. Y lo que dejo al banco, que le quito al banco, la que había hecho yo,
¿Ya has visto el trampo ya? Qué chulada. Sí. Y fresquito en verano y baratito en invierno. Pablo, mira, eso es una máquina de coser. Claro, los antiguos de rojo. Las antiguas Baja, ¿no? Pero aquí no, ya está. No, cuidado, vivió los aquí. No, yo no recuerdo. ¿Qué dio gallinas? Gallinas. Los perros. ¿Qué se siente? Ha puesto ya yo vivía ahí, pues más abajo, todas tenían todas, por la vida tan grande que puede partir el hueso que está debajo. Igual no eres capaz de cortarlo, porque el tío lleva una armadura, como lo llevo yo ahora mismo, pero da igual, si eres capaz de partirle el codo,
dejará la espada y dejará de combatir. Por eso estas espadas se usaban a una mano para usar otro objeto o a dos manos para tener mucha más fuerza, que es lo que llevan ellos ahora mismo. Dale, dale, dale. Los dos guerreros han recibido muchísimos golpes, muchísimos cortes, pero gracias a la protección que nos otorgan nuestras armaduras, en este caso es una cota de anillas, una cota de mallas, esos cortes no representaban un problema para un caballero. Un corte con una espada afilada, tampoco las espadas están afiladas como un cuchillo que era capaz de pegar un tomate, porque eso no interesa, porque si una espada choca contra otra espada, la mella que se produciría en el dedo sería horrible, y eso deterioraría mucho la espada, la vida útil de la espada. Por eso la espada tú no podías cortar un tomate, pero sí podías cortarle a una persona un brazo, un dedo, y de esto te protegían estas anillas de metal. Ese corte, aquí, como mucho haría un desgarro de anillas, pero tú no recibirías el corte y no empezarías a sangrar, a no ser que recibas un corte donde no tienes protección, y ahí sí empezarías a sangrar. Por eso estos combates duraban mucho tiempo, porque ellos iban recibiendo golpes que les iban produciendo heridas, que les iban causando un cansancio y desenvolvimiento, hasta que uno era capaz de aplicar una técnica, porque aquí se usaban muchas técnicas que era suficiente para derribar. Vas a poner que ellos estaban en golpe mortal, en la zona mortal. Ese era el golpe predominante. Eso es lo que ellos estaban buscando. Ellos buscaban todo el rato en su cabeza cómo puedo aplicar yo la técnica medieval que he entrenado, esta técnica de esgrima que yo he entrenado, cómo puedo aplicar este golpe definitivo que sé que va a matar a mi rival, o lo va a incapacitar, o lo va a obligar a rendirse. Y eso es lo que se busca en un combate. Que darle aquí en la pierna, ¿no? Ya está. Es este pequeño escudo de metal que tiene como una especie de huevo aquí fuera, y esto se llama broquel. La ventaja de este escudo es que ellos lo podían llevar tranquilamente cuando iban por la ciudad, normalmente sin toda la armadura, y había muchísimos manuales acerca de cómo usar este pequeño escudo, porque cuando tú estabas haciendo un recado en tu ciudad, no llevabas un escudo de 5 kilos de madera hecho para parar flechas, no llevabas eso, te llevabas un pequeño broquel. Podías hacer tus recados en la ciudad y si por algún casual alguien te intentaba atacar, podías defenderte con tu espada usando un broquel. También lo podías llevar a una batalla, lo podías llevar a una batalla de la espalda, porque no pesa mucho. Tú llevas ese escudo te para las flechas, ese escudo te lo parten porque es de madera y entonces te echas atrás en tu regimiento o en tu zona de combate y apareces con un broquel. Aquí van a ver un combate con broquel. Se ha perdido. Yo creo que se la habrá pintado como
Es fácil adivinarlo. Tenemos otro combate con armas en igualdad. Esta ocasión es la lanza. La lanza es un elemento ofensivo muy fácil de fabricar, pues consiste en una vara de madera. Por tanto, es el arma perfecta para hacer masa. Para los campesinos con menos poder monetario que no se pueden costear ni una fracción de esta armadura. No por ello, el arma es menos técnica y en manos de un guerrero experimentado pueden juntar los huecos que están en las armaduras de un caballero y poder eliminarlos. Así que cuando queráis, caballeros. Vamos a ofrecer dos nuevas armas que no hemos visto. Uno es el escudo. El escudo de madera que mencionaba nuestro compañero. Eso no pesará eso. Que ofrece una gran protección a costa de un elevado coste de resistencia. Cansa llevar un escudo durante un combate de 5 minutos. Contra él, el compañero va a llevar un mandoble, un arma a dos manos, un logro una espada más grande aún de las que estamos utilizando. Más peso, más potencia para poder enfrentarse a un escudo que va a desviar con facilidad su fuerte. Aquí tendrá que golpear con fuerza para que el escudo se mantenga en su posición y no permita mover. Así pues, compañeros, a combatir. No, ¿qué te está explicando? Dame la vuelta ya, yo también. Yo lo he visto.
una escaramuza, un duelo, una afrenta entre caballeros. Así es normal, y más en casos de que el caballero, como se ha visto, el que se ha rendido, iba ataviado muy ricamente, que le cedieran vivir, le concedieran la merced para poder quedarse su armadura y servir al hombre un rescate a la familia. Acaba el combate de la muerte. Con una espada de mano y media a nuestro compañero Alexis del Seco, que se enfrentará con su broquel y su armadura pesada. Adelante, caballero. Cuando estaban así, ¿no? Mira cómo lleva chaqueta de Astore. Mira que se rompe. Mamá, que los disparos son de mentira. Mira cómo hace. Que aquel pérfido compañero posee una daga en el cinturón, porque es muy sencillo con una daga encontrar huecos en la armadura donde un perdedor caballero caiga finalmente al suelo y lo rindamos. Dando pesos de sola a cualquiera exhausto. Para terminar, vamos a ver un combate de desigualdad, pero numérica. Vamos a enfrentarnos 2 contra 1. Y todos nosotros vamos a llevar la combinación del broquel y la espada. Un momento que me ponga el casco. Ya para allá, te meto. Wow, Bruno. Ay, no me pases. Venga, que queda calorcita. ¡Bravo! ¡Bravo!
Esto hay que quitar estas cosas. Hay que quitar eso y hay que quitar el pan sin cortar. Con la mano. ¿Quieres un bichito de tortilla? Dame una bolsa de basura, por favor, que es esta. ¿Qué quieres, Omar? No, ¿qué quieres? ¿Quieres María?